Fútbol Club Barcelona 2, Celta de Vigo 2. Primer empate de la era Flick con el Barcelona, que viene tras una derrota pre-parón de selecciones ante la Real Sociedad. Partido que tiene similitudes en el planteamiento de los rivales y en el comportamiento ofensivo del Barça. Comportamiento que en gran parte está marcado por la ausencia de Lamine o en su defecto de un jugador de características similares. Pero esto no determina en su totalidad el resultado ni el desarrollo del partido. Algo que sí marcó en su totalidad el partido fueron los errores, tanto del Celta como del Barça, que le permitieron marcar los 2 goles al Barça y el primer gol del Celta. Vamos a tratar de ver las particularidades de los sistemas de ambos equipos y la ejecución de los jugadores. Empezando con el Celta, tenemos que hablar más que todo de su trabajo sin balón, en la que presenta un esquema 4-4-2 para presionar la salida del Barça. Sus 2 delanteros van sobre los centrales del Barça, los 2 interiores se encargan de Gavi y Casado, y los extremos van con los laterales, pero permanecen centrales para ayudar a los interiores y desde ahí saltan a banda cuando recibe el lateral del Barça. Estas 3 líneas del Celta trataban de permanecer lo más cerca posible y tan adelantadas como pudieran, lo que se traducía en una defensa en medio campo cuando el Barça salía de puerta y constantes lanzamientos del fuera de juego. Una particularidad es que los 4 defensas buscaban siempre mantener la línea, por lo que cuando un jugador de ataque del Barça se retrasaba en la inmensa mayoría de ocasiones nadie lo seguía y podía recibir sin marca. Pero el Barça no lo supo aprovechar, desde su propia área caía en las trampas del Celta, que buscaba que la salida fuera por banda izquierda, para que Íñigo y Gerard fueran los que más contacto con el balón tuvieran. Esto no sería un problema grande si recibieran apoyo del resto de jugadores, buscando ser opciones de pase. Pero solo tenían 2 opciones, Gavi y Olmo, que también se encontraban marcados. Gavi al jugar en el doble pivote está cerca de los centrales y Olmo permanecía muy cerca de la banda, por lo que el medio del campo estaba solo y ni Pedri ni Lewandowski ocupaban este lugar para apoyar la salida. No fue hasta pasada gran parte del primer tiempo que Pedri empezó a ocupar estos espacios, por lo que las salidas del Barça no podían progresar. La otra opción para superar la presión del Celta eran los balones largos, que funcionaron en el primer gol del Barça, pero con la ayuda del error de Mingueza, porque sin este error la jugada hubiera acabado ahí. En gran parte esto se debe a que el único jugador del Barça que es una amenaza al espacio es Rafinha. Cuando se logró superar la presión del Celta y se atacaba de manera más posicional, el bloque del Celta se podía ver como un 5-4-1 o un 5-3-2. Esto porque el extremo derecho se emparejaba con el lateral izquierdo del Barça y Aspas podía cubrir el espacio que dejaba el extremo, o continuar en la doble punta para presionar a los centrales. Esto de acuerdo a la inclinación del Barça y la posición de sus jugadores. Por parte del Barça se tienen los mismos problemas que ante la Real. Y es que la mayoría de jugadores saturan el centro del campo y las bandas quedan en su totalidad para los laterales, que no tienen las características adecuadas para atacar un 1 versus 1 posicional. En el segundo tiempo se pudo utilizar un poco más la banda izquierda, ya que Fort es un poco más hábil en el 1 versus 1 y pudo ganarle algunos duelos a su marcador. Rafinha y Olmo se centralizan más a medida que el ataque avanza, dejando la banda sola y sobrecargando el centro junto a Pedri, Gavi y Casado. En el mapa de posición media de los jugadores se puede ver claramente cómo Pedri y Rafinha ocupan casi el mismo lugar, lo mismo con Olmo y Lewandowski y Gavi con Casado. Esto no es nuevo y si ven los mapas de posición media de toda la temporada se dan cuenta que la sobrecarga del medio del campo es habitual, pero lo que ha cambiado en estos últimos 2 partidos es la posición del extremo derecho. Cuando está Lamine se tiene amplitud en esta banda, además de la amenaza que Lamine representa por sí mismo y la complicidad con Koundé. Pero desde su baja se tienen 6 jugadores en el centro, lo que disminuye espacios y hace el ataque más repetitivo. La poca fluidez del ataque del Barça tiene como una de sus causas la posición de Olmo, que al estar tan cerca de la banda pierde peso en el juego, ya que no tiene las características para ser diferencial pegado a banda. Olmo es un jugador que destaca por su juego en espacios reducidos, su capacidad de giro y remate. Y al estar tan pegado a banda se pierde todo esto. Pero al no contar con un jugador de perfil similar al de Lamine se tiene que jugar con lo que se tiene. Uno de los pocos, por no decir el único jugador que puede mantenerse en banda y sacar diferencias por sus características puede ser Ferran. Otra de las causas del atasco ofensivo del Barça es la posición de Pedri. Estando en la media punta tiene menos contacto con el balón que al estar en el doble pivote. Además, esta posición lo limita a intervenir en la mitad derecha del campo y al no estar Lamine muchas veces es él el que se pega a banda para dar amplitud. Y en esta posición no se aprovecha las características de Pedri y se pierde su influencia en el medio. Toca menos balones y en posiciones poco favorables en las que no puede marcar diferencias. Para mostrarlo de mejor forma, en los partidos contra el Celta y Estrella Roja jugó como media punta, en estos partidos sus toques son 39 y 32. Mientras que en partidos que jugó en el doble pivote, como contra el Madrid y contra el Español, tiene 73 y 109 toques. Pasando a las acciones sin balón del Barça, se tiene que hablar de un cambio en la presión. Durante la primera parte se modificó el esquema de presión.
Lewandowski y Rafinha permanecían con los centrales, lo que en los partidos anteriores hubiera sido Rafinha y Olmo, mientras que Lewandowski tomaría a uno de los interiores. Esto deja a Olmo con el lateral derecho y Gerrard con el extremo. Por lo que los intentos de salida del Celta por este sector no progresaron. En la otra banda se tenía una situación distinta. Ya que Rafinha estaba con el central, Koundé tenía que subir hasta cubrir al lateral del Celta, que podía recibir con espacios y buscar un pase. Pase que generalmente era a Bamba que bajaba para atraer la marca de Cubarsí y buscar superarlo en el 1 versus 1. Ya que de lograrlo tenía todo el campo para correr y en superioridad numérica contra el Barça que no tendría ni a Koundé ni a Cubarsí para defender. Esta fue la forma predeterminada del Celta para salir jugando. Y su forma predeterminada de atacar se centra en atacar la espalda de la defensa del Barça y sus bandas. El mecanismo del Celta consistía en formar una línea de 5 delanteros en los que todos pudieran atacar el espacio. Esta línea de 5 la formaban los extremos, los dos delanteros e Ilax, que dejaba el medio del campo para ubicarse entre el delantero izquierdo y el extremo izquierdo y así atacar el espacio entre central y lateral del Barça. Esto forma una superioridad numérica contra la defensa del Barça que para igualarlo uno de los interiores se tenía que sumar a los defensas generando confusión. También se nota una sincronización en los desmarques del Celta. Un jugador marcaba la altura y el resto esperaba a que los defensas del Barça marcaran el fuera de juego para en ese momento un jugador atrasado atacar a la espalda de la defensa. Partido igualado en que los errores marcaron el resultado y en el que el Barça no pudo atacar de manera fluida, con una bajada notable en la intensidad después del 0-2. Esperemos que con la vuelta de los jugadores lesionados se vuelva al nivel más alto y se debe tomar nota para retocar el equipo en los futuros mercados de pases. Gracias por ver el video y un saludo.